Adelante. Hola, muy buenos días a todos nuestros compañeros y colegas. Gracias por su asistencia a esta sexta videoconferencia que está organizando la Federación Mexicana de Medicina del Deporte y Fisiotec. Les aprecio su participación en ello y el día de hoy le corresponde tocar el tema al doctor Raúl Carrillo Rodríguez. Nuestro amigo, doctor, muchísimas gracias por tu participación, la aprecio mucho y vamos a iniciar contigo. Él estuvo en el staff médico de la delegación de Ucrania durante 9 años aproximadamente. Actualmente es el director de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. Como lo mencioné, la Federación está llevando a cabo un conjunto de ideas y aparte trabajar con los equipos multidisciplinarios, como son nutrición, que tendremos nutrición, como es quiropráctica deportiva, como es también terapia física con los entrenadores deportivos y más. El día de hoy el doctor Raúl Carrillo Reyes va a tener el tema de intervención de la quiropráctica en la cefalea del atleta de alto rendimiento. Doctor, por favor, el micrófono es suyo. Adelante. Gracias, doctor, y muy amable por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues vamos a tocar el tema de las cefaleas de los atletas de alto rendimiento, pues que sabemos que muchos de ellos las padecen por diversas causas. Y bueno, revisaremos un poquito de cada una de ellas y veremos también la intervención de nuestra rama, de la medicina quiropráctica, para apoyar en el tratamiento de los atletas y que estos se desempeñen a su mejor nivel, especialmente porque pues en la mayoría de los casos se puede hacer una intervención con mejoría sin requerir el medicamento, ¿verdad? Que también pues, tiene sus efectos en cuanto a la baja de rendimiento. Entonces, pues sí, empezaremos. Mucho gusto a todos. Soy el doctor Raúl Carrillo, como mencionó el doctor Felipe. Fui parte del staff médico de la delegación de Ucrania en 9 Olimpiadas, desde Sydney 2000 hasta Río 2016, entre verano e invierno. Hoy tengo a mi cargo la Dirección de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte de la CONADE y además soy consultor del board de la Universidad Parker de Quiropráctica en la ciudad de Dallas, Texas. Bueno, pues sabemos que las cefaleas, pues podríamos tener una cefalea, ¿verdad? Solamente de pensar en todas las causas que producen una cefalea, porque son multifactoriales y bueno, mi diapositiva presente es pues que tenemos que luchar con toda la tecnología y toda la integración de las diversas disciplinas para lo que en el pasado nos ha causado problemas, buscar un mejor futuro, ¿verdad? Pero bueno, pues siempre está todas las teorías que van a favor y en contra. En las múltiples causas, pues tenemos causas hereditarias, tenemos como los acortamientos de miembros pélvicos, fusiones vertebrales de Klippel-Feil, etc. Los traumatismos, causas alérgicas, posturales, el estrés, la alimentación adecuada, ¿verdad? El tabaco, el alcohol, algunos atletas desafortunadamente incurren en drogas recreativas y pues todo esto tenemos que estar alerta. El equipo multidisciplinario, pues ahí la suma de todos es la que nos va dando los mejores resultados. Hay veces que es un solo enfoque y muchas veces tiene que ser un enfoque multidisciplinario. Aquí vemos pues la participación del médico del deporte, del psicólogo deportivo, el quiropráctico del deporte, los endocrinólogos, neurólogos, los nutriólogos juegan una parte importante y bueno, pues ya en las partes intervencionistas, los radiólogos intervencionistas cuando son pues aneurismas o eventos que ellos tienen que infiltrar de manera guiada, ¿verdad? Los de riesgo son por género, ¿verdad? Las mujeres normalmente son 3 veces más propensas a las cefaleas, ¿verdad? Que nosotros los hombres. Los otros miembros de la familia, cuando padecen de tipo hereditario, pues también es un factor que tiene mayor riesgo. Los menores de 40 años, porque muchas de las cefaleas tienden a desaparecer con el tiempo, sobre todo las que son de etiología migrañosa, ¿verdad?
La ingesta de anticonceptivos para las mujeres por la variación hormonal, los agentes detonantes que son alimenticios, ambientales, que hay diversos, la práctica de deportes de contacto, que es lo que más nos genera este tipo de padecimientos, y los malos hábitos de postura. Yo en lo personal a mis atletas siempre hago una pequeña sesión para revisar sus hábitos, tanto al sentarse como al hacer sus tareas, aquellos que todavía estudian o los que trabajan, y también para dormir, evitar que duerman boca abajo, que usen una almohada adecuada, todos estos factores, y además pues hacemos un análisis en su actividad deportiva que podemos modificar para mejorar sus posturas, que además le favorezcan en la biomecánica y mejoren su rendimiento. Los deportes pues de altura, ¿verdad? Que a veces esos cambios de elevación producen ciertas alteraciones. Aquí vemos, bueno, los cambios de postura en la práctica deportiva, malas posiciones. Y deportistas las clasificamos en 3. La cefalea no relacionada a la actividad deportiva, aquellas que son debido al esfuerzo o trauma indirecto en la actividad deportiva, y las que son postraumáticas, como las concusiones o los latigazos. Las no relacionadas a la actividad deportiva se manejan pues con una patología independiente, ¿verdad? De su actividad. Se investigan las diversas causas, ya sean endocrinas, vasculares, tumorales, gastrointestinales u otras. Las malformaciones óseas que son hereditarias y las alteraciones biomecánicas que son producto de las deficiencias posturales, ¿verdad? Aquí vemos los cambios de las posturas, por ejemplo, la gente del voleibol que está constantemente agachada, los nadadores que siempre tienen mucha tensión en el cuello. Aquí vemos algunas malas posiciones, ¿verdad? Cómo van deformándose con el tiempo. Perdón. Y vemos la distensión un poquito de las cápsulas articulares, que esa distensión produce molestia, además de patrones de espasmo muscular para proteger el área. Las escoliosis o los acortamientos, ¿verdad? Por acortamiento pélvico. Aquí vemos una pequeña escoliosis por una hemivértebra. Vemos una escoliosis en una paciente, pues atleta menor, que ya tiene este padecimiento, tiene una reversión de la curvatura cervical y empezó con cefaleas a una edad muy temprana. Aquí vemos otra que tiene una escoliosis que realmente se dio cuenta a la hora de probarse los trajes de gimnasia, que pensaron que estaban mal hechos, pero ella tenía una descompensación importante, y así fue como vinieron a la consulta. Realmente no tenían molestia, pero al poco tiempo empezó a desarrollar las cefaleas que no le daban relación al problema de la espalda. Entonces aquí vemos cómo está la reversión, tiene 164 grados de curvatura, y vemos un ángulo del atlas de 8 grados. El ángulo del atlas, de la inclinación del atlas, debe ser mínimo entre 15 y 20 grados en una placa lateral, ¿verdad? Aquí vemos inclinaciones a nivel de la base del cráneo, se ve el desnivel, ¿verdad? También vemos desviaciones del atlas, atlas sobre axis, que son el complejo más común en sufrir desviaciones, y que por las mismas desarrollan cefaleas. Además, van deformando otras estructuras como a nivel del disco y los ligamentos, ¿verdad? Malformaciones. Aquí vemos unos odontoides que se desplaza un poquito y genera un poquito de disminución en el canal. Esa compresión pues va también a generar cefalea. Y bueno, pues aquí vemos otras imágenes de lo mismo, una hernia de disco. Muchos pacientes con hernia de disco no tienen ningún otro síntoma más que la cefalea. Es algo muy importante. Formaciones de Chiari, ¿verdad? Los esfuerzos relacionados a la actividad deportiva pues son nuestras mayores preocupaciones, porque estas se dan debido a las posiciones en esfuerzo, y que además, si se combinan con la anterior, que tenemos una herencia de un aneurisma, pues la posibilidad de que reviente y se produzca una muerte súbita es elevada. Aquí yo pongo Charlie siempre porque uno de mis mejores amigos hace un par de años falleció. Él había jugado fútbol americano, siempre había tenido
algo de cefalea, lo habían llevado incluso a Houston para revisión, no le habían dado pues un seguimiento importante, le habían dado recomendaciones de postura y algo de medicamentos, él lo ignoró y el año antepasado, buceando, accidente ahí de que se reventó un posible aneurisma, entonces nunca hay que ignorar estas cosas, ¿verdad? Aunque el 50-60% da síntomas, algunos no, algunos generan esa cefalea que da, se llama cefalea centinela, ¿verdad? Y puede durar varios días o incluso semanas, ¿verdad? Y aparece solo en un 30-60% de los casos, ¿verdad? Y presentan rigidez cervical, a veces sin fiebre, a veces cambios de afasia, pero pues nosotros en los atletas de alto rendimiento se hacen las evaluaciones precompetencia, pero no siempre son fácilmente detectados, entonces siempre hay que estar pendientes de estas situaciones, ¿verdad? Y realizar los estudios pertinentes. También hay otras causas que son más benignas, como la hipoglicemia, el alcohol, los déficits en la dieta y la deprivación de los que consumen altos niveles de cafeína, ¿verdad? Los esfuerzos con los cambios de la posición del cuello y el cráneo son los que generan mayor tensión y al haber esta fuerza extenuante provoca alteraciones en la posición de las vértebras, en la región cervical superior y la dorsal media alta, ¿verdad? Lo cual altera la función de la faceta y nos genera inflamación y el espasmo reactivo, lo cual hace que haya un poquito de vasoconstricción y también detone algo de cefalea de tipo vascular. Los cambios bruscos en la altitud, ¿verdad? Cuando vamos a entrenamiento de altura por lugares de mayor elevación sería una de las causas también que se llevan a cabo. Aquí vemos un esfuerzo con impacto indirecto a la región, ¿verdad? Está cargando una pesa y haciendo saltos, pues hay trauma repetitivo, ¿verdad? Aunque no sea un trauma directo a la región cervical o al cráneo, pero todas esas repeticiones saltando con ese peso, pues generaría muchísima tensión, alterando pues la función normal de la columna, ¿no? Estos dolores de cabeza normalmente aparecen en la región frontal y occipital, donde pues en la mañana son fuertes, mejoran con la actividad y por dar dolor intenso, que es retroocular y genera un poco, en ocasiones, cuando es muy severo, genera vómito, lo cual genera una ligera mejoría, ¿verdad? La teoría es que en la cefalea cervicogénica hay una intersección en el tracto espinal del trigémino y el cuerno medular posterior de la columna entre C1 y C3, lo que se denomina el núcleo trigémino cervical. Por eso ese estímulo, ¿verdad? Cuando se produce, genera un dolor referido hacia la cabeza y pues aquí en este caso la resolución de esto sería atender el problema cervical para resolverlo y lograr el alivio de la cefalea. Aquí vemos una radiografía, es una atleta nadadora, ella un pequeño acortamiento de miembro pélvico, escoliosis compensatoria a nivel lumbar y dorsal, además de pérdida de la curvatura cervical y de la curvatura lumbar. Ella, pues, la natación, las pesas y acostumbraba a dormir boca abajo y por eso empezó con cefaleas importantes. Aquí vemos después, ya con la plantilla, se corrige un poquito el eje y eso es suficiente para disminuir la tensión muscular que se traduce en beneficios hacia lo que es la frecuencia de la cefalea, ¿verdad? Dentro de las postraumáticas, obviamente, pues son las que son más comunes para el campo de la quiropráctica y las que más comúnmente vemos en el deporte, ¿verdad? Porque son traumas que van directos, ¿verdad? A la cabeza o al cuerpo, donde se producen movimientos de aceleración y de deceleración, lo cual, pues, produce la molestia, ¿verdad? En las contusiones, muchas veces les quedan cefaleas residuales. Y esta es porque al sufrir el impacto, ¿verdad? En el área frontal también hay un rebote o latigazo que altera la función de la región cervical. Por eso muchos de los atletas que sufrieron contusiones después quedan con cefaleas residuales y muchas veces
son porque no se atendió el problema cervical, ¿verdad? Aquí vemos de varios radiografías donde vemos una adecuada alineación. En este caso, es un futbolista extranjero, estuvo un tiempo aquí con el equipo de Monterrey, y el entrenamiento del cabeceo constante y después un choque durante una jugada empezó a producirle cefalea y algo de dolor lumbar, y vimos la radiografía donde hay alteraciones en su funcionamiento y bueno, pues estos traumas repetitivos, además del impacto que a veces se produce con la cabeza, se traduce directamente a la región cervical, ¿verdad? Incluso en algunos produciendo fracturas a nivel del atlas o axis, o desplazamientos de lo que se llaman las facetas saltadas, ¿verdad? Donde hay una subluxación completa de la articulación facetaria. Aquí vemos otros de los deportes que normalmente producen movimientos bruscos, forzados, en el área cervical y dorsal. En las maniobras, lo más importante aquí es, como todos sabemos, la historia clínica, hacer una correcta evaluación neurológica, ¿verdad? Muy completa, postural, radiométrica y ortopédica, para lograr tomar todos los datos y ver cuáles son las alteraciones funcionales que se están padeciendo. Y debemos de sugerir a nuestros atletas que hagan un diario donde contemple pues, los días, las horas en las que sufrieron los dolores de cabeza, los alimentos que consumieron, y si coincidieron con la hora antelando la hora de la cefalea, y la ubicación, el tipo de características del dolor, las presencias de síntomas que son antes de la presencia de la cefalea. Y bueno, obviamente dependemos mucho de las imágenes en cuanto a rayos X, tomografía, resonancia, las angioresonancias o angiotax, ¿verdad? La resonancia magnética funcional, cuando ya sospechamos de isquemias transitorias o isquemias vasculares a nivel cerebral. Y pues en casos donde se sospeche ciertas infecciones, se realizan funciones lumbares. ¿Cuáles son nuestras banderas rojas? Nuestras banderas rojas son cuando se presenta un dolor muy inusual, o sea, el cambio de la característica del dolor, ¿verdad? Y que empiecen a tener cambios en habla, visión, audición o pérdida del equilibrio, ¿verdad? Es diferente. O cuando el paciente refiere que es el peor dolor de cabeza de su vida. Eso es muy común que haya ese cambio, ¿no? Entonces, eso debe ser una señal de alerta. Un segundo. Manuel, parece que... Una disculpa, estamos batallando aquí con la transición de la imagen. Ahorita entramos, un segundito. Gracias. Ok, voy a conectarle, doctor, de mi computadora para reproducirlo. Sí, gracias. A ver si la podemos ver en la imagen porque no me aparece. Ok, ya tenemos la diapositiva diagnóstico. Ok.
como mencionaba, pues las banderas rojas son cuando hay cambios drásticos en el tipo del dolor, ¿verdad? Y cuando el paciente refiere de haber tenido el peor dolor de cabeza de su vida. Y también una bandera roja sería cuando tenemos la cefalea al estar recostados y que es mucho peor que al estar en posición erguida. Siguiente. Gracias. Dentro de la examinación, para todos, pero en el área de nosotros, obviamente las radiografías, termografía, pruebas ortopédico-neurológicas y el uso de resonancias cuando está indicado, ¿verdad? A nivel cervical o ya sea a nivel de cráneo. Siguiente. Las afecciones biomecánicas que evaluamos están las hernias discales, la escoliosis compensatoria, los síndromes de faceta, los puntos gatillo que refieren dolor hacia el área cervical y al cráneo, ¿verdad? En suboccipitales, trapecios, escalenos o esternocleidomastoideos, las cefaleas, el dolor en región lumbar cervical o las sacroiliacas, que ya es a nivel inferior, pero son de las más comunes que se revisan. Adelante. Aquí vemos una atleta ya retirada. Valoramos su radiografía. Ella principalmente tiene una desviación a nivel dorsal alto y en el cuello por un accidente que tuvo. Empezó con cefalea. Normalmente esta zona es mucho más común que presente sintomatología cuando hay un evento latigazo, así como la región superior. En este caso, en la región superior, el ángulo del atlas y bueno, solo es la pérdida de la curvatura que pone mayor tensión, pero encontramos que el generador de dolor era a nivel de la quinta dorsal. Adelante. Aquí, bueno, pues el diagnóstico de hernias discales. A veces hay hernias discales en la región lumbar que producen cefalea. Eso es algo no tan común, pero en la experiencia hemos encontrado que algunos pacientes que a la hora de resolver el tema lumbar dejaron de padecer cefalea. Adelante. Aquí es la dermatermografía, que era el aparato como reloj que vean. Ahora hay unos de pistola, pero cuando está en la fase aguda, vemos que el paciente tiene una señal termográfica alta, ¿verdad? Estos son sensores a nivel de faceta que dan los cambios térmicos y que nos permiten, primero, evaluar cómo está la zona y segundo, también como control para saber cuándo no ajustar, porque ya está a nivel funcional o espaciarlo y tomar esas consideraciones. Siguiente. Aquí, si se fijan, ya es una fase crónica donde cambia mucho la fase térmica en la parte dorsal y se concentra mucho más en la zona cervical. Siguiente. Bueno, algunas de las causas, ¿verdad?, por las cuales suceden estos cambios. Siguiente. Aquí vemos el movimiento. Ese es se llama tractómetro del cerebro, Cerebral Tractometer, y te permite identificar la fuerza que sufre cuando tienes el video del paciente. Puedes saber qué fuerza se ejerció, y eso también influye para pacientes que empiezan con problemas fuertes de vértigo, como veremos más adelante un jugador de hockey. Adelante. Siguiente. El tratamiento, bueno, pues la crioterapia, cuando el dolor es punzante, el calor, cuando el dolor es compresivo, normalmente en frecuencias de 20 por 20, 20 aplicándolo, 20 descanso. Los ajustes específicos, ¿verdad?, que son las manipulaciones específicas, indicados y controlados por la termografía en la etapa aguda. La higiene de columna, cambiar las posturas, las estaciones de trabajo, sus hábitos de nutrición, la psicología para el manejo del estrés por la presencia del estrés y del dolor crónico y la limitación que se presenta para la actividad deportiva. Obviamente, pues los agentes físicos de terapia, ¿verdad? Y bueno, estiramientos de PNF, de lo que se llama Active Release, que es
presión durante actividad y movimiento de la rama muscular que se esté trabajando. Criomasaje, el Graston, que muchos en México lo conocen como técnica del gavilán. La original, digamos, es Graston y pues se usan herramientas para trabajar y romper las adherencias de la fascia muscular. Siguiente. Bueno, la quiropráctica es científica, ¿verdad? Tanto como sea específica, que es lo que decía B.J. Palmer. Tenemos que seleccionar muy bien el segmento que se va a movilizar y en la dirección o el vector de corrección que debe de aplicarse para lograr la corrección, la mejoría y no afectar ninguna otra área. Obviamente, antes de ajustar, se realizan dentro de las evaluaciones, pues, pruebas de insuficiencia vertebral, la prueba de Adsons para ver si no hay algún compromiso a nivel del cuello en cuanto a la circulación o alguna anomalía, y si hay alguna duda se envía el paciente para un ecodoppler o una resonancia angiográfica. Siguiente. 2 veces siguiente. Siguiente. Se repitió la diapositiva. Siguiente, Manuel, por favor. Aquí vemos, esta es una técnica, pues hay diversas técnicas de acuerdo a la posición de la vértebra, la edad del paciente, lo que tolera. Entonces aquí vemos una de las más comunes y más específicas, que es muy reproducible. Su sistema de marcación lo puede interpretar cualquiera. Y bueno, el método de ajuste, aquí vemos una desviación de la sexta cervical en posterior, izquierda y superior en cuanto a la orientación de la apófisis espinosa. Si se fijan, no va a haber nada de rotación a la hora de hacer el thrust. Es un simple movimiento rápido, ¿verdad? Ahí lo ven, como la barbilla de la paciente solo hacia enfrente. No es un movimiento de rotación, porque recordemos que los movimientos de rotación son los que más afectan el disco y además, pues tenemos la arteria vertebrobasilar que pudiera sufrir algún daño si no se aplica la técnica adecuada. Adelante. Aquí vemos otra técnica, esta es específica para atlas y axis, sobre todo cuando el atlas desplaza lateral, ¿verdad? O posterior o superior. Entonces, con esta técnica es una mesa especial que tiene un drop que permite la aceleración del thrust para que la fuerza sea mínima y todo lo haga a través del drop de la mesa. Y es un movimiento muy rápido, muy preciso, se hacen las marcaciones en la radiografía y tienen resultados excelentes, sobre todo para lesiones como las que veremos ahorita. Adelante. Siguiente. Aquí se fijan, este tipo de caídas pues, producen una flexión muy forzada a nivel cervical y pérdida de la posición de las facetas. Ahorita veremos la radiografía. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos en junio 4 del 2014, una lesión similar, gimnasta. Veamos cómo hace un ángulo muy cerrado. Tenemos 149.2 grados, lo cual pues pone demasiado estrés en las facetas, en los ligamentos y en los discos, además de toda la región muscular. Y obviamente pues esta paciente, además del dolor cervical, empezó con cefaleas importantes. Siguiente. Ahí, al 25 de julio, 3 semanas adelante, tenemos, después de hacer varias correcciones, logramos que al menos el cuello llegara a 170 grados. Siguiente. Esto es importante corregirlo porque si no presenta desgaste a futuro, ¿verdad? Esa imbricación de las facetas va generando desgaste. Siguiente. Creo que estamos casi sobre el tiempo, pero voy a tomarme un par de minutos. Bueno, nada más es lo que es el tratamiento de fisioterapia. Integramos al equipo de fisioterapia al tratamiento con diversas modalidades. A veces el ozono endovenoso, que es algo que es de vanguardia, ahora se está usando mucho. El fortalecimiento con equipos específicos, ¿verdad? Que nos permiten aislar en el movimiento el músculo que detectemos que esté teniendo déficit en su función y fuerza. Siguiente. La descompresión cervical. Podemos ir a unas del final. Aquí, bueno, ya son modalidades que se van presentando, pero aquí tenemos, Manuel, si podemos ir casi al final, si es que
estamos sobrados de tiempo, vamos avanzando y vemos los cambios de ergonomía. Aquí vemos los síndromes facetarios y no responden a un curso de 6 semanas de tratamiento conservador. Se utilizan los bloqueos. Aquí son perlas para nosotros en la quiropráctica de acuerdo a los síntomas que están padeciendo. Van ligados a la raíz nerviosa en el segmento que está ubicado. Y aquí nosotros tenemos ese tipo de referencias en cuanto a qué tipo o qué nivel de vértebras los problemas para ajustarlos. Siguiente. Siguiente. Ya, hoy la intervención de la quiropráctica está en varias áreas, ¿verdad? En la Dirección Médica del Comité Olímpico de Estados Unidos, en nuestro caso en CONADE, en Aruba, y hay un dato que todos los equipos en la actualidad de la NFL tienen un quiropráctico en staff. El 72% de los golfistas se atiende con el quiropráctico que trabaja para la PGA, o bien tienen su quiropráctico particular al cual le pagan para que viaje con ellos, como Tiger Woods. En la Major League Baseball también hoy 28 equipos tienen quiroprácticos en su staff, y lo mismo está sucediendo con casi todas las ligas profesionales. Siguiente. Este es Sidney Crosby, que es un jugador de hockey que estuvo, después de un choque fuerte en el juego, estuvo fuera, tuvieron que llevarlo como una opción que le dio a alguno de los quiroprácticos que estaba en el equipo de los Penguins, a que fuera con el Dr. Carrick, que es un centro que está en Atlanta, y en Cabo Cañaveral, que es multidisciplinario. El Dr. Carrick es quiropráctico. Ellos lo estuvieron tratando y fue la única forma en que resolvió sus problemas de cefalea y vértigo. Siguiente. Las investigaciones, bueno, pues la eficacia y la seguridad en cuanto al tratamiento es que la terapia de manipulación no es exclusiva de los quiroprácticos, ¿verdad? Hay dos especialistas que lo hacen. Los fisioterapeutas, los traumatólogos, médicos del deporte, algunos hacen manipulaciones, los osteópatas. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud, el 94% de los tratamientos de manipulación lo realizan en Estados Unidos los quiroprácticos. Pero a la hora de ver un reporte de las complicaciones reportadas, de entre todos los especialistas, solamente el 4% de las complicaciones son adjudicadas a quiroprácticos. Siguiente. Aquí, bueno, aquí el que guste podrá pedir una copia de la presentación. Ahí vemos diversos estudios en el JMPT, que es el Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, que es donde más artículos de quiropráctica y de fisioterapia que son peer-reviewed, que son indexados, podemos encontrar. Y bueno, ahí vemos cómo se mejoran en cuanto a la sintomología de los hernias de disco. Siguiente. En la frecuencia y en la intensidad de los dolores de cabeza, y además, pues como mencionamos al principio, de medicamentos, en este caso de opiados. Siguiente. Ahí vemos el registro de la frecuencia e intensidad del dolor de cabeza. Los parámetros indican mucho mejores resultados en cuanto a disminución sin necesidad de tomar medicamentos en la terapia de manipulación combinada con la fisioterapia. Adelante. Un segundito, está cargando la presentación. Manuel, si concluimos, iríamos por favor a las preguntas y respuestas, que veo que tenemos 4, por favor, Manuel. Ok, nos pregunta Angie. Doctor, ¿a qué se refiere con ajustes específicos y en qué tipo de cefaleas las va a utilizar? Entendiendo que el cono medular posterior es netamente motor y eferente, y por lo tanto para el origen de pares craneales no es recomendable los ajustes quiroprácticos. Bueno, los pares craneales no tienen
no se involucra realmente la región cervical, que es donde trabajamos. Como mencionábamos, alguna parte del núcleo trigeminal y coincide en una parte, incluso se mezcla con el tracto de espinotalámico, ¿verdad? Y lo cual genera alteraciones en la tensión muscular. Y finalmente, la quiropráctica, su mayor aplicación es en el dolor facetario, ¿verdad? En la cefalea cervicogénica, que su origen viene de la alteración de la función en la columna cervical. Los ajustes específicos, bueno, el ajuste, por definición, es una presión dirigida de alta precisión, alta velocidad y poca fuerza, ¿verdad? Versus la manipulación que normalmente existe, enseñada en las escuelas de osteopatía y en algunas otras, que son de mayor palanca, mayor fuerza y menor especificidad. Entonces, ahí hay mucho mayor riesgo de incurrir en una lesión, ¿verdad? Para algún paciente. Nos pregunta Nicolás Romero Mendoza. Hablaba de la contusión directa en el fútbol americano. ¿Se ha encontrado secuelas por cabezazos repetitivos en el fútbol soccer? Excelente ponencia. Gracias. Sí, ahí mencioné el jugador de fútbol que mostramos las radiografías. Él empezó por el trauma repetitivo al cabecear, fue cuando empezó a sentir molestias de cefaleas y dolor cervical, y posteriormente tuvo un choque, que ya fue cuando agravó más sus síntomas, y en el equipo pues tienen fisioterapia, y estuvieron trabajando, no lo pudieron resolver, y alguno de los compañeros que me había tocado atender por un problema lumbar, lo recomendó conmigo, ¿verdad? Él jugó mucho tiempo en Cruz Azul y después vino aquí a Monterrey. En Cruz Azul, al parecer, ya tenían una atención quiropráctica con un colega por allá, y él también, cuando llegó aquí a Monterrey y empezó con esas molestias, acudió al tratamiento. Nos pregunta Martín Rodríguez. ¿Qué nos puede decir el tratamiento europeo Atlas Prophylax? ¿Puedes repetir la pregunta, Manuel, por favor? Que se perdió el audio totalmente. Nos pregunta Martín Rodríguez, ¿qué nos puede decir el tratamiento europeo Atlas Prophylax? El Atlas Prophylax para mí es un fraude. El Atlas Prophylax viene derivado de una de las técnicas que mostré ahí, que se llama Toggle Upper Cervical. Y pues es alguien que piensa en una vieja teoría de la quiropráctica que le decían el All-in-One, en la cual pensaban que todos los padecimientos de la columna venían por una alteración en la posición del Atlas. El Atlas Prophylax, como se viene haciendo en México, porque me ha tocado recibir muchos pacientes, pues realmente a mí se me hace un fraude, no hay ninguna evaluación ni nada, forman muchísima gente y según ellos movilizan el Atlas, pero no tienen la certeza, ¿verdad? Todos practicamos medicina basada en evidencias. Ellos no toman radiografías, no hacen ningún estudio para realmente verificar que ese Atlas tiene una alteración en su posición normal. Entonces, por eso, pues yo no estoy muy de acuerdo en esa técnica y la verdad creo que no tiene muchos resultados o cuando menos no mucho sustento aún como para validarla. Nos pregunta María de Los Ángeles. Muy buena información en la presentación. ¿Se omite en el interrogatorio el antecedente de haber jugado fútbol americano en los jóvenes o soccer? ¿Cree es importante en presencia de cefalea y vértigo? Sí, claro. Bueno, nosotros la plática es acerca de atletas de alto rendimiento que sufren diferentes impactos, pues el boxeo, la lucha, el fútbol americano y el fútbol soccer, así como otros. Y obviamente, pues la historia es la base de todo, ¿no? De ahí partimos todos y pues es la base, la parte esencial del diagnóstico. Y ya después vamos derivando a pedir los estudios que esa historia clínica nos vaya arrojando para solicitar. Y es el final de las preguntas. Ok. Pues si quieres poner la última diapositiva, nada más por si quieren anotar mi correo, alguien que tenga dudas o quiera hacer una pregunta, con todo gusto. Por favor. De todos modos, doctor Carrillo, estamos en toda esta información, la vamos a subir a las páginas de Fisioteca, a la página de la Federación,
y ahí, si no tienes ningún inconveniente, también pretendemos transmitirla por YouTube. Ya en su debido momento ya te avisaré con todo gusto. Claro, sin problema. Tratamos de que todo el mundo del área médica tenga acceso a esta información. Muy valiosa para todos nosotros, y más cuando las personas son capaces y nos transmiten su experiencia, pues yo creo que con mayor razón podemos hacer parte de toda esta gama de información. No, y gracias por la invitación, y bueno, pues la información yo creo que para todos en nuestra área es importante compartirla, porque parte de las experiencias, y sabemos que la medicina no es ciencia exacta, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos a alguien que comparta una experiencia o algo que sucedió y que no es común, como dicen, la enfermedad no leyó el libro, entonces, pues entre más nos enriquezcamos, mejor. Doctor, aprecio tu información, tu transmisión y tu participación en esta videoconferencia. Queremos seguir contando contigo como siempre lo hemos hecho, y pues prontamente estaremos en comunicación. Gracias, amigos. Pues les informo que la próxima semana tendremos diariamente conferencias. El día lunes estará el doctor Héctor Manuel Tlatoa Ramírez. Él es el coordinador de la especialidad de medicina del deporte en el Estado de México, y además es el coordinador del centro del CEMAFIT. ¿De acuerdo? Les agradezco su participación, y él va a dar el tema de calidad del sueño en el deportista. Muchísimas gracias y nos vemos prontamente el día lunes. Doctor Carrillo, buenas tardes y gracias por participar. Gracias igualmente a todos y muy amable por la invitación. Saludos. Saludos. Gracias.